hay preocupación en los habitantes, sobre todo de la zona oriente de Santiago, por la denominada falla de San Ramón, que se extiende entre 25 a 30 kilómetros de norte a sur y que tendría aproximadamente unos 15 kilómetros de profundidad. La Universidad de Chile va a instalar 7 estaciones para justamente monitorear el movimiento en ese lugar. Los detalles con Carlos Alberto López. Carlitos, ¿cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto de saludarlos. Estamos acá sobre el Cerro Apoquindo y ustedes pueden ver la vista del Gran Santiago bastante contaminado el día de hoy. Así es. Y estamos, por así decirlo, en los faldeos de estos cerros por donde pasa precisamente esta falla de Ramón. Parte en el sector de Macul, en esa zona que estamos viendo con las imágenes de Mauro Soto, pasa por el faldeo de este Cerro Apoquindo, frente al otro cerro, pasa por el medio, por así decirlo, donde hay construcciones, y llega prácticamente hasta las faldas del Cerro Manquehue. Junto al periodista Felipe Cruces, preparamos un informe que explica un poco qué es esta falla de Ramón, cuáles son los riesgos que podría generar. Y, por supuesto, después de los próximos minutos estaremos conversando junto a Daniel Sellés, un geólogo que nos va a explicar en definitiva qué es esta falla y cuáles son los riesgos que reviste para la población. Ha convivido con los capitalinos desde siempre, una falla geológica que atraviesa de norte a sur la región metropolitana y que vuelve a encender las alarmas sobre un posible megasismo que podría afectar y en un caso extremo cambiar para siempre la geografía de la cuenca santiaguina. Las autoridades anunciaron recientemente un plan para estudiar más a fondo esta zona. 12 estaciones de monitoreo podrían brindar más antecedentes para que los científicos estudien más de cerca la falla sobre la que viven miles de chilenos. Bueno, básicamente el proyecto está orientado al caracterizar el potencial que tiene esta falla que está en el pie de montaña y justamente pasa por Santiago. O sea, si ocurre algún sismo importante, va a afectar sin duda a las localidades más cercanas. O sea, para evaluar el potencial de esta falla necesitamos medir, monitorearla con instrumentos, sobre todo instrumentos sismológicos. Tiene una longitud de alrededor de 45 kilómetros, en 30 de los cuales hay asentamientos urbanos donde viven miles de familias. La falla de San Ramón estaría más o menos en esta posición, que es el pie de montaña, y se va a densificar con estas 4 estaciones nuevas, 3 de Sechen y 5 GPS, toda esta zona, de modo de ver con mucho detalle qué está ocurriendo en la zona de la falla de San Ramón. Ese es el objetivo del proyecto y caracterizarlo como un elemento geológico que podría generar algún tipo de riesgo para la región metropolitana. Por eso, que se desencadenara un episodio importante de actividad sísmica podría traer al recuerdo lo vivido en el 27F, incluso con efectos más complejos. Y los que hay muestran que son terremotos distintos a los que estamos habituados, por ejemplo, los de subducción. ¿Qué tan distintos? Bueno, son terremotos que son mucho más cortos y pueden ser mucho más fuertes, por lo tanto son terremotos más violentos en torno a lo largo de la falla misma, a lo largo de la zona de falla. Pero, ¿cómo se mueve la falla y cuál sería su impacto en caso de un sismo? Un experto nos ayudaría a entender didácticamente el comportamiento de la mítica falla de San Ramón. Esta arruga grande es la cordillera de los Andes, pero para hacerla crecer necesito romper la roca. Y cada ruptura de roca es una falla asociada al levantamiento de la cordillera. Y cada vez que rompo las rocas tengo un sismo. Van a haber siempre sismitos chicos, microsismos, que son, la tierra está crujiendo normalmente y eventualmente hay una ruptura que hace que tenga un sismo mayor que puede generar daños en las localidades vecinas. Este tipo de sensores se instalarán en las estaciones a lo largo de la falla. La idea es entregar datos precisos a los científicos que los estudiarán. Los instrumentos que se van a instalar, mencionaba que son similares a los que tenemos instalados en la Red Sismológica Nacional. Este instrumento responde a la velocidad con que se mueve el suelo, son 3 componentes. Este responde a la aceleración con que se mueve el suelo. Y este es un receptor de satelital de señal GPS que me indica la posición en que está el punto donde está instalado el receptor.
Y si se mueve, se deforma la zona, este me va a indicar cuánto se mueve en términos milimétricos. La comuna de La Florida es una de las zonas por donde la falla atraviesa directamente. Es un lugar principalmente residencial, pero sus vecinos saben que viven sobre la falla de Ramón con las consecuencias que eso podría traer. Nosotros nos enteramos de eso después que compramos la casa. La verdad nos preocupa y todo, pero no tenemos mayor conocimiento específicamente por dónde pasa y cuánto nos afectaría por esta calle donde nosotros vivimos. Sí, tenía entendido que por aquí pasa la falla San Ramón. Y que igual dicen que cuando haya un terremoto acá, que esta zona de La Florida va a estar como más involucrada, así decirlo, en esta falla. O sea, voy a estar donde las papas queman, por decirlo así. Entonces sí, me asusta un poco. Yo creo que no está bien porque en cualquier momento puede venir un terremoto grande y las casas están sobre la falla. La evidencia científica demuestra de que las casas estarían preparadas para un sismo de magnitud tipo 9 o más. La preocupación de estos residentes es comprensible, ya que los expertos creen que en cualquier momento la falla que está activa podría generar un megasismo, cuando es algo incierto. No podemos precisar el tiempo de ocurrencia del futuro terremoto. O sea, no puedo precisarlo. Sin embargo, estoy seguro que sí van a ocurrir las dos cosas. Van a ocurrir sismos y también me voy a morir en algún momento. ¿Ok? Y eso es lo que podemos asegurar. Los primeros trabajos que se hicieron para conocer más detalles sobre la falla de Ramón fueron realizados a través de trincheras, donde se puede apreciar claramente los sismos de gran intensidad que se han registrado en el pasado. Allá arriba lo que tenemos es una capa que la podemos seguir, una capa de material masivo de color café claro, beige, y que la podemos seguir hasta un cierto momento, que hasta ahí solamente. Y ahí se encuentra, y está truncada en realidad, está truncada y nos encontramos con un rasgo, una especie de rajadura en el terreno que hace más o menos esto. Y la volvemos a encontrar, ese material, lo volvemos a encontrar acá. Aquí. Considerando las características de esta falla, y conociendo los resultados que pusimos en evidencia, si tomamos en cuenta que el anterior ocurrió hace 7.000 años y que el último terremoto grande ocurrió hace 8.000 años, entonces nosotros planteamos que la falla estaría lista para generar un nuevo terremoto de similar magnitud. Ahora, ¿cuál es la magnitud que estimamos para esos terremotos? Fue en torno a los 7,5 grados. De hecho, según los datos que hasta ahora manejan los expertos, el último megadesastre en la falla de Ramón dataría de hace unos 8.000 años. Pero, ¿cuán cerca estaría el próximo? Y los geólogos la han caracterizado desde el punto de vista geológico muy bien a través de trincheras, como lo mencionaba, y con eso se puede ver qué ha ocurrido en el pasado. Y en el pasado las investigaciones que han hecho indican que el último sismo fue hace algunos miles de años, 8.000 años aproximadamente, y hay dos eventos que claramente se ven en la falla propiamente tal. Y esto significa que si han ocurrido sismos en el pasado, tendrán que ocurrir sismos en el futuro. La dinámica, la tectónica que tenemos en la zona es activa y indica que tenemos que preocuparnos de este objeto. Según los estudios, la falla estaría en condición de peligro, ya que podría provocar un terremoto de gran magnitud a un nivel superficial, lo que generaría un daño mucho más visible y violento. El temor radica en estas personas, alrededor de 150.000 que viven a lo largo de la falla. Sí, las precauciones hay que, el colegio ya las toma desde ya, la está tomando por todo este mito de la falla de San Ramón, ya está hablado con los apoderados, entonces, pero igual uno tiene miedo con que si pasa algo, cómo hacerlo, cómo enfrentarlo o para dónde arrancar. Aquí en el sur de Santiago, en La Florida y en Puente Alto tenemos 1 millón de personas internadas en territorios que en los años 80 eran chacras y territorios agrícolas, pero eran baratos de comprar, así que instalamos la inmobiliaria e instalaron allá. Entonces, esa forma de ordenar el territorio que se basa en el billete, en el lucro, en el ganar dinero y no en la seguridad y en la cosa de las personas no está funcionando y nos expone a peligros como estos.
Hace años ya los expertos hablaban sobre el problema que podría representar ante un desastre el desarrollo urbano sin pensar en la existencia de la falla de Ramón. Responsable, para mi gusto, mantener el desarrollo urbano que tenemos en el mismo modo que lo hemos estado llevando hasta ahora. Algo tenemos que hacer, no podemos hacer como que ese conocimiento no exista. Los terremotos asociados a este tipo de estructuras ocurren en forma mucho más lenta, en forma mucho más espaciada en el tiempo que los terremotos de subducción, y por lo tanto la probabilidad de ocurrencia de este tipo de terremotos en el futuro cercano es muy baja. Sin desmedro de esto, sin desmedro de que los terremotos ocurran cada miles de años, sino cada cientos de años, como en el caso de la subducción, no podemos ignorarlo, porque si ya ocurrió en el pasado, necesariamente va a ocurrir en el futuro. La avenida General Blanche en Las Condes es uno de los lugares donde la falla es más visible. Esta vía, cuya pendiente nace casi de golpe, es la representación misma de la falla de San Ramón. Es un lugar de Las Condes principalmente residencial, pero ¿cuánto peligro corren quienes viven a lo largo de esta falla? Del punto de vista del riesgo, ¿cierto? Que representa un terremoto en la falla de San Ramón, hay que analizarlo en la perspectiva primero del remesón mismo que genera la falla. ¿Qué tanto impacto podría generar un terremoto como este? Depende del tipo de construcción, depende de cómo esté construido. El terremoto que se espera en esta zona tendría las características según lo que los especialistas conocen, como un terremoto cortical, es decir, que se genera en la falla misma, distinto a, por ejemplo, los terremotos más conocidos en nuestra historia reciente, como el del 2010. A diferencia de ese, el terremoto en la falla de San Ramón sería mucho más cercano al nivel de la superficie, específicamente a unos 12 kilómetros de profundidad. A diferencia de los terremotos de subducción como el del año 2010, este terremoto ocurrió al lado de la ciudad de Santiago y se generó, de acuerdo a lo que nosotros planteamos, a unos 10-12 kilómetros de profundidad. Entonces un terremoto en el cual los terremotos de la falla de San Ramón son terremotos que se originan muy cerca de la ciudad. Es bastante fuerte y al ser de hipocentro superficial, el impacto en la superficie, la intensidad con que se siente es muy fuerte. Pero, ¿cuándo ocurriría esta catástrofe? Y el fenómeno va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. ¿Cuándo ocurrirá el megadesastre en la falla de San Ramón? Una interrogante que la ciencia aún no puede dilucidar. Lo único cierto por ahora es que con la instalación de las 12 estaciones de monitoreo se podrá saber más sobre este evento geológico, sobre el que muchos santiaguinos viven sin saber qué puede pasar. Bueno, justamente en